Continuamos con la invitación de quedarnos en casa, de cuidarnos, de tomar todas las precauciones debidas y no dejar que con el paso del tiempo también como que se vayan pasando las precauciones. Vamos a hablar precisamente en este momento con el doctor Luis Gonzalo Morales, él es gerente para el coronavirus en Antioquia, a través de este enlace de videollamada para saber qué acciones tomar, no solamente de precaución, sino en caso de que alguien sospeche, sienta algún tipo de síntomas que no son usuales, cómo actuar en este momento. Pues, doctor Luis Gonzalo, muchas gracias por acceder a esta comunicación. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, un saludo muy especial a ustedes tres y a todas las personas que en este momento nos están escuchando, nos están viendo a través de su programa. Lo que hay es que prevenir aún más los contagios. Ya hay algunos sectores que empiezan a trabajar y se empieza como la gente también a relajar con el paso de los días. ¿Qué es lo que se prevé desde la salud que podría pasar en estas próximas semanas con el tema del COVID-19? A ver, lo que hemos visto hasta ahora es que la velocidad de la epidemia se ha disminuido significativamente en todo el país, pero muy especialmente en Antioquia. Eso quiere decir que estamos teniendo menos cantidad de contagios que los que se estaban esperando, y eso lo que nos indica es que la ciudadanía está cumpliendo con las medidas de prevención, que son muy básicas y las voy a repetir varias veces. Usar el tapabocas, muy importante, como el que yo tengo puesto. Lavarse las manos varias veces al día y mantener la distancia con otras personas de mínimo 2 metros. Eso ayuda. Todas esas medidas, esas 3 medidas bien aplicadas, ayudan a reducir más del 90% de la posibilidad del contagio. En estos días lo que hemos visto es que ha comenzado un aumento de la circulación de personas porque hay sectores económicos que empezaron a trabajar, que no obstante esa disminución en la velocidad del contagio y esa menor cantidad de casos, pues lo que nos obliga es a reforzar más, y más ahora que la gente va a salir a la calle, más gente. Hay que reforzar más esas medidas, hay que trabajar de manera mucho más intensa para que no se nos vuelva a disparar y no vuelva a crecer entonces el ritmo de los contagios. Eso es lo más importante a destacar en este momento. Tenemos que aprender que hay que vivir con este virus, que por lo tanto nosotros todos tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y que si nos cuidamos a nosotros mismos vamos a cuidar a los demás y que de esta manera pues vamos a poder llevar una vida lo más normal posible, pero siempre con todas estas medidas de precaución. Doctor Luis Gonzalo, como mencionaba Olguita, desde la semana anterior con la reactivación de ciertos sectores productivos y de la economía, pues se ha visto más gente en la calle, obviamente, muchos con muchas precauciones, pero también a veces utilizando el tapabocas de manera indebida, reutilizando algunos que no son reutilizables, en fin. ¿Qué precauciones deberíamos tener? Si alguien por necesidad, por obligación, tiene que salir, ¿cuál debería ser de pronto esas medidas para ingresar a la casa, cuidar a la familia y evitar que se propague el virus en caso tal? Y bueno, ya enseguida también comenzamos a hablar un poquito de síntomas y cuáles podrían ser de pronto los pasos a seguir si alguien sospecha que podría haber contraído la enfermedad. A ver, lo más importante, y de pronto me adelanto un poquito a tu siguiente pregunta, pero toda persona que tenga síntomas respiratorios, que tenga fiebre, que tenga malestar general, que tenga tos, que tenga dolor en los huesos, dolor de garganta o malestar en la garganta, dificultad para respirar, se debe quedar en la casa. O sea que hoy amanecí como enfermo, como maluco, que tengo algo de tos, que tengo dolor en la garganta, se debe quedar en la casa y pedirle a las personas que conviven con ella que se queden igualmente en la casa, que llamen a su EPS para pedir una asesoría o que llamen al número 123 o al numeral 774 y pregunten ahí, pidan una asesoría para que entonces se pueda saber qué hacer. Pero lo más importante es eso. Luego, si van a salir y tienen, indispensablemente que salir,
es muy importante que salgan con el tapabocas, con un tapabocas bien puesto, que no se lo quiten en ningún momento, que se laven bien las manos antes de salir de la casa, igualmente que mantengan la distancia social, que cuando salgan y van a tomar cualquier medio de transporte y tocan algún objeto como una baranda, un pasamanos, una chapa de una puerta, no se vayan a tocar la cara, la nariz, la boca, los ojos, porque el virus sobrevive en algunas de estas superficies por unas horas. Entonces, si usted lo toca y alguien que estaba contagiado también lo tocó previamente, y usted se toca la cara, la nariz, la boca, los ojos, es posible que se contagie. Entonces, eso es lo segundo. No se toque la cara, lávese las manos frecuentemente, siempre después de que toque cualquier cosa. Y lo tercero es mantenga la distancia social, mínimo 2 metros, 1,5 metros, que sean tiempos cortos, e igualmente pues que no sea de frente, no se les vaya a ocurrir ni saludar de beso, ni de abrazo, ni de manos, simplemente mantener la distancia. Si va a hablar, digamos, por un tiempo largo con una persona, pues háganlo de lado, así no sea mirándose, o por lo menos de reojo, para que no exista la posibilidad de que si salen volando gotitas de saliva o de secreción nasal, pues no vayan a penetrar en tu aparato respiratorio. Que tanto tú como la otra persona tengan el tapabocas. Eso, como te digo, esas 3 medidas disminuyen la posibilidad del contagio en más de un 90%. Y por lo tanto, pues si se aplican estrictamente, pues nos van a ayudar a poder convivir de manera, digamos, normal, sin tener que quedarnos escondidos en la casa. Y les repito, todo el que tenga síntomas respiratorios es mejor que se quede en la casa. Y que llame a su EPS, obviamente, para que cuente los síntomas y vean en eso si tiene la necesidad o no de hacer una prueba. Si yo tengo dudas de que de pronto estuve con una persona y esa persona resulta infectada, ¿al cuánto tiempo podría normalmente presentarse la enfermedad en mí? Mira, si estuviste con una persona que posteriormente resultó infectada, no siempre va a aparecer la enfermedad. El porcentaje es bajo, menos del 20%. O sea, la probabilidad es baja, y más ahora que las personas están utilizando estas medidas de protección. Pero en caso tal de que tú estés enferma, pues en 5 días aparecen los síntomas, los primeros síntomas. Pero hay algo que preocupa, y es que en la mayoría de la gente, en el 80% de las personas que se contagian con coronavirus, no les aparece ningún síntoma. Ni siquiera se van a dar cuenta que tuvieron el coronavirus, pero sí son contagiosos, y ese es el peligro. Por eso lo que estamos diciendo es, todos los contactos de una persona que tenga síntomas o que haya sido confirmada, los contactos, así no tengan nada, se deben aislar hasta que no se determine si esa persona tuvo o no tuvo el coronavirus. Por eso hay que aislar a todos los contactos, porque el riesgo de contagio en un contacto pues es alto. Doctor Luis Gonzalo, usted mencionaba al inicio de esa conversación las buenas noticias de que, digamos, en nuestro país se ha reducido el pico de contagio. Pero también vimos al inicio de esta pandemia como la alarma que se generó con justificada razón en los centros hospitalarios, en todos los centros de atención de salud. ¿Cómo están las clínicas, los hospitales al día de hoy en nuestro departamento en cuanto a ocupación, en cuanto a capacidad de atención? Vimos también una construcción en tiempo récord gracias a un trabajo impresionante en Plaza Mayor, también, ¿verdad? Que cómo se habilitaban camas, por ejemplo, para la atención. ¿Cómo está la situación, digamos, de atención de salud para los pacientes con esta enfermedad? Bueno, lo primero es lo que tú dices, los hospitales, pues, por obvias razones, es a donde llegan los enfermos y es donde hay mayor posibilidad de contagios, y por lo tanto, el personal de salud es el personal más expuesto, que requiere medidas de protección un poco diferentes a usar otro tipo de mascarillas, no estas, de tapabocas, pero que son las personas que van a tener el mayor riesgo y que por lo tanto tienen que redoblar el esfuerzo para evitar que se contagien. Eso no es de ahora.
Siempre nosotros como personal de salud tenemos el mayor riesgo de contagiarnos ahora de coronavirus, pero antes de muchas otras infecciones, y por lo tanto nosotros somos los que debemos ser mucho más cuidadosos. ¿Cuál es la situación de los hospitales hoy en Antioquia? Antioquia tiene aproximadamente unas 7.100 camas hospitalarias normales, que no son de cuidados intensivos, y la mitad de esas camas, la mitad de esas 7.100 camas están hoy desocupadas, porque la gente está en cuarentena, porque la gente le tiene temor a ir a los hospitales y porque el gobierno ordenó que todas las actividades electivas, que no fueran urgencias, se cancelaran. Las unidades de cuidados intensivos, Antioquia tiene 480 unidades de cuidados intensivos actualmente, de las cuales la mitad están desocupadas y están listas para atender pacientes de coronavirus. Y adicionalmente, nosotros hemos venido ampliando la capacidad de las unidades de cuidados intensivos y al día de hoy ya tenemos unas 250 adicionales. Eso quiere decir que ya tenemos cerca de 500 camas de cuidados intensivos en caso tal de que sea necesario. Pero la buena noticia es que tenemos 500 camas disponibles de cuidados intensivos y hoy no tenemos sino 6 pacientes en unidades de cuidados intensivos. Y si seguimos así, si la gente entiende que es cada quien con su responsabilidad el que va a evitar que esto se nos vuelva una epidemia sin control, pues entonces no vamos a tener que utilizar esas camas y ojalá no las tengamos que utilizar. Pero estamos preparados para ello. Pues ojalá no. Perdón, doctor Luis Gonzalo, decía, ojalá no tengamos que utilizarlas y la tendencia siga como es. Si seguimos cuidándonos, seguimos obviamente aportando a que esto sea así. Gracias por el trabajo que están haciendo, de verdad, y gracias por este tiempo que se toma para entregarnos hoy en Las Tres Gracias. A ustedes siempre muy amables, a sus órdenes. Gracias. Muy amable. Es hora de hacer una pausa. No nos demoramos nada. Regresamos con más.